nos ha enseñado ahorita se va a entregar hasta esta semana, hasta el próximo lunes. Al otro lunes. Cada Hasta el lectura otro les voy lunes. a dar una semana. Ya, Ajá. a partir de hoy día hasta el otro lunes podemos entregar. Sí, sí, sí. Ok, ok, Quiero, pastor. así que no seamos Gracias. mucha presión como no podemos. Gracias. ¿Alguien más, queridos, amados en Cristo? Amados y amadas en Cristo. Muy bien. Ok. Pastor, buenas noches. Manuel, bien, adelante. Pastor, ahí en la plataforma, bueno, yo ya di mi examen de entrada, donde para marcar, pero aparte al inicio sale otro examen, creo, de preguntas. Eso, Ya. hay dos exámenes, creo. Excelente, excelente. Ya, a ver. Vamos a de una vez solucionar Sí, esas pastor, hay otro cuestiones. examen, eso también lo he resuelto, pastor, ahí está. Ya, papá. Ese es el anterior. Ese es el anterior que yo ya, porque no nos respondía, no nos daba la opción de poder ver A mi apreciación, Pastor, el tema del examen, el último que ha mandado, Habla. como que es más accesible, porque Sí, a pues. la 20 preguntas, ¿no? Porque el otro tienes que escribir, creo, o mandar en Word, creo que más complicado, creo que es. Sí, mucha chamba. Yo no quiero que sea así. Como no manejamos mucho esto, pero ya hemos aprendido ya. Estamos aprendiendo y me ha gustado. Ya, Aquí está el cuestionario. Usted entra a su plataforma, solo este cuestionario yo quiero que usted lo hagas. Nada más. Cuestionario de entrada. Usted lo ingresas y va a tener, no lo aplastas el clic porque te va a salir mis respuestas del profe. Ahí lo dejo. Está ya. hasta el jueves 31 de julio, ¿ah? Hasta las 12 de la noche, 23:59. Así es que, tienen estos días, pero no se dejen juntar las tareitas porque nos va. De esta semana estamos en la semana 2. Aquí, de cada día yo quiero que lo que tú anotes, algo sencillo, lo más importante que tocó tu corazón, anótalo. O los puntos principales, anótalo, tómalo foto y lo envías. Eso me ayuda a evaluar y ahí mismo, cada envío es 2.5. Al final tienes 20 puntos de asistencia, ¿sí? Pastor. Buenas noches, pastor. Sí, papá, adelante. Pastor, buenas noches. Con respecto justamente a eso de las anotaciones, ¿se va a tener que presentar en un formato especial o solamente la imagen, la fotografía de las anotaciones? La imagen, la fotografía, nada más. Y el nombre, ¿no? Ajá. Nombre, nada El más. nombre, la fecha, segunda Ujú. clase y la fecha. Este es tu punto. Eso es todo. Ok, Pastor, gracias. Ajá. Oh, obvio, tu nombre. Ah, bueno, ahí está ya todo contado. Eso es todo, queridos. Ahí con respecto a eso. ¿Algo más? Sí, pastor, buenas noches. Disculpe, la pregunta era acerca de lo que usted nos comparte siempre, ¿no? Cuestión Ya. el PPT o lo que su documento el otro día que nos compartió en Word. ¿Eso también lo va a subir a plataforma o no lo va a subir? Sí, lo voy a subir. Estoy viendo cómo subirlo porque nunca he subido así. Yo he editado la introducción, en minutos me ha salido unos 2 minutos, pero esta es una clase casi de 1 hora. Espero trabajarlo eso, pero el material mismo también les voy a subir. Hoy día le estoy subiendo la clase de hoy día y el otro el video. Sí, ahora ya sé que este video está saliendo, este video va a estar ya y lo encriptamos, lo ponemos ahí. El video del anterior necesito verlo eso. No sabía esto cómo trabajarlo. Sí, quisiera por ahí un poquito su comprensión, pero sí lo voy a subir. ¿Alguien más por ahí? Pastor, disculpe, una consulta. Con respecto a la sección 1, la tarea de las anotaciones, ¿eso es de la clase anterior que hicimos o es de esta? Ya, de la sesión 1 está hasta el 10 de julio. Hoy día es 7. Así es que tienen hasta el 10 de julio, entonces yo necesito darles por cuestión mío, que no lo he podido enviar el video, ya son correcciones técnicas internas, esto le voy a extender, voy a ver cómo lo gestiono, pero yo les voy a comunicar. Espero que hasta estas fechas, por cuestiones nuestras técnicas, tenemos que darle más prórroga.
pero en el caso si ya estuviese todo listo y no podemos ajustarlo, es diferente. Así es que de día, por favor, hay que anotarlo lo que es de día. La semana pasada, es más, voy a tener que considerarlo si es que no se llega a dar esto a tiempo del video, ¿sí? Hermano Roberto. Sí, pastor, buenas noches y compañero, buenas noches. Recuerdo que usted mencionó que la evaluación de 16 preguntas iba a ser reemplazado con lo que es la anotación de la primera sesión. No sé si eso todavía lo tenía anotado, pero eso usted mencionó, que iba a ser reemplazado esa prueba de 16 preguntas. Claro. Mejor. Ya me das esa opción. Entonces lo rellena, lo considero como asistencia. Entonces la prueba virtual como asistencia de la primera sesión, entonces sería, para que ya no estén poniendo sus anotaciones de la primera sesión, solo la prueba, entonces eso que corre. Ya más fácil lo hacemos, más factible. Gracias, hermano Roberto. Buenas noches. Sí. Habla Pastor Natán. Ahí estás, adelante. Una aclaración. La semana pasada no se logró grabar la sesión. Pastor Charles tampoco, su clase no se ha grabado porque habían ingresado desde celular. Entonces, esta semana, la clase de hoy, lo de la semana pasada, tanto de usted y del Pastor Charles no ha quedado grabado. Entonces, sería bueno que eso sepan los estudiantes para que no estén esperando la primera clase. Salvo usted, tal vez la primera clase de manera sintetizada, puede usted grabar, ¿no? Aparte ya, para que eso se pueda subir de tal manera que tengan el contenido. Gracias, Pastor. Excelente. Gracias, Pastor. Siempre es una ayuda a su persona. Muchas gracias. Entonces, arrancamos. Hoy día tenemos bastante que hablar. Espero correr como una máquina todo esto, porque si no, nos vamos a detener mucho más. Nos toca hoy día hablar del término de liturgia en toda la Biblia. Vamos a hacer así que un maratón, y como va a estar en la plataforma, vamos a tener que verlo más rápido. Bien, quiero preguntar si lo ven, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ok. Sí, pastor. Sí. Ok, vamos entonces. Liturgia. En el Antiguo Testamento, empecemos primero. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, el término de liturgia no se encuentra. Ya uno de nuestros colegas, nuestros hermanos, ya lo ha descrito, que no está en la Biblia, pero sí hay varios términos y varias palabras en las cuales sí va a referir. En ese caso, por decir, está la palabra sharat, serad, kahan, kohen, sabá, amad. Son términos que tienen que ver con consagrarse, ejercer ministerio, sacerdocio, afirmar, restituir, recibir, sostener. Son términos amplios en los cuales, si tuviésemos mucho más horas, tendríamos que analizar término por término, y a través de todas las páginas de la Biblia, pues obvio sería un poquito tedioso. Así es que por razones a espacio y tiempo que contamos, vamos a correr. Entonces, nuestra pregunta principal sería: ¿cómo expresó el pueblo de Israel la adoración a Dios? Aquí propiamente yo ya me agarré del término adoración. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el término liturgia, como sabemos, la semana pasada en la etimología hemos visto que ha ido tomando forma, ha ido tomando sentido a través de los siglos, ha ido tomando importancia ese término. La Biblia usamos otro término de lo que es misiones. No existe el término misión en la Biblia. Sí encontramos en el hebreo pempo, que es enviado, y apóstolos en el griego, que es enviado, pero misión no lo encontramos. Entonces, algo así semejante, el término liturgia, también no lo encontramos en la Biblia, pero tiene mucho significado para nuestro idioma castellano. En este sentido, pues el término liturgia ha tenido su historia
Y ahora entonces nos vamos a abocar más que nada al punto de adoración a Dios. ¿Cuál fue la forma de adoración que emplearon los judíos para exaltar y honrar a Dios? La adoración que se practica en el Antiguo Testamento vamos a tratar en 3 puntos principales. Primero, la adoración en el Antiguo Testamento ha girado alrededor de un lugar, concentrado, mirando, enfocado en un lugar. Si no era ese lugar, pues iba a ser castigado, destruido, etc. Con respecto al tabernáculo, digo. Además, debía estar dirigida por una persona. Estamos hablando de un gran sumo sacerdote, los mismos sacerdotes y levitas que eran parte de ese culto, esa adoración, esa liturgia. Y es de carácter individual y comunitario. Entonces, ahí vamos a ver de lo que es en el Antiguo Testamento la liturgia. En nuestros tiempos, la adoración ha sido condicionada por elementos que evitan la originalidad y la sinceridad de los adoradores. Algunos de estos elementos son la historia, la tradición, la herencia cercana y el concepto limitado de lo que es adoración. Es la revelación progresiva de la adoración en la Biblia. Experimenta cambios sin apartarse de la revelación misma dada por la palabra de Dios, ya que la adoración debe regirse por la palabra, por el Espíritu Santo. Amados hermanos, la adoración ha tenido un proceso, ese acercamiento, donde Dios, cuando se manifiesta desde el libro de Génesis, no tenían ley, decreto, mandatos, estatutos, mas cuando llega en el libro de Éxodo, va a expandir ese servicio, esa adoración, esa comunidad, cómo se van a acercar a Dios, va a dar mucho más detalles. Entonces, hay un proceso del entendimiento en de cómo el ser humano se acerca hacia Dios. Quiere decir que hay una revelación progresiva de Dios para que su pueblo pueda adorarlo a Él. Veamos, ahora vamos a ver desde Adán hasta Jacob. Cuando hablamos desde Adán hasta Jacob, por decir, Caín y Abel ofrecieron un holocausto. Aquí no había términos de liturgia, no había términos de adoración, no había términos un poquito más sofisticados. Simplemente de alguien inferior a alguien superior tenían que ofrecer sacrificios. Noé agradeció a Dios con un holocausto hermoso y Dios recibió y dice percibió olor grato. Desde Abraham hasta Moisés se mantuvo la misma práctica de adorar a Dios por medio de las ofrendas y los sacrificios. Siempre Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Abraham, siempre ofrecían sacrificios, ofrendas. Había un respeto, un temor de Dios. Hoy día terminamos de leer de Génesis capítulo 50, y decía que Abraham y toda esa descendencia siempre habían adorado, habían caminado delante de Dios, habían caminado, anda delante de mí y sé perfecto, eso le dijo Dios a Abraham. Así es que ellos caminaron delante de Dios. Sin embargo, Abraham cuando adoró añadió el respeto. Ojo, aquí hay un respeto, hay una postración de Abraham, hay una actitud interna y también hay unos sacrificios, La adoración a Dios. Así es que partiendo de Adán hasta Jacob, pasando de Noé, Abraham, los patriarcas, la adoración a Dios debe ser de calidad, de lo mejor, con excelencia, debe entregárselo todo a Dios. Así es que Dios percibió olor grato, una fragancia agradable, y Dios se complació. Siguiente. La adoración se expresa por medio de sacrificios en calidad de ofrenda para perdón de pecados, agradecimiento por los favores hechos por Dios desde Adán y hasta Abraham. Los hijos de Dios construyeron altares, los cuales sacrificaban animales delante de él. Se postraron delante de Dios para agradecerle y pedirle su ayuda. Así es que esto es desde Adán hasta Jacob. Vamos ahora desde Jacob hasta Moisés. Desde Jacob hasta Moisés, del capítulo 28, 10 al 22, la convicción
de que en ese lugar estaba Dios. Lo creyó, lo vio. Eso es lo que vemos. Jacob vio esa escalera que había ángeles y tuvo temor. Ciertamente campamento de Dios es este. Él lo vio y lo creyó. El adorar se estaba en la presencia de Dios. Cuán terrible es este lugar. Cuán terrible. Isaías dice, ay de mí, oh, soy miserable, habiendo sido de labios inmundos y etcétera. Han visto al santo, pero Dios le purifica. La primera idea de un lugar sería la casa de Dios para adorarlo, por aquí, para adorarlo. Se integran dos elementos importantes en la adoración a Dios, el voto y la promesa. El voto y la promesa. Señor, si tú me bendices, si tú me acompañas, por favor, Señor, yo te ofreceré sacrificios, pagaré mis diezmos, ¿no? Lo que Jacob, ¿no? Hizo un altar, se comprometió a hacer la casa de Dios para que fuese adorado y proclamado. Prometió traer a ese lugar los diezmos. Y ahí está, excelente, lo mencioné. En Génesis 37, del 5 al 11, ¿no? Respecto a los sueños, hemos tomado, y aquí hay las palabras de adorar. En esos sueños, José sueña dos sueños. Brevemente, dice, el manojo de José estaba en pie, pero 11 manojos se postraban delante de él. Y después dice que su estrella estaba al medio, el sol, la luna y 11 estrellitas se postraban delante de él. De ahí sacamos este término. La adoración participante de dos personas. Había uno que adora y otro que es adorado. Entonces ya va tomando sentido desde esta participación en esta escena, donde el término de adorar o adorado ya empieza a salir, cosa que se extraña. El papá de José dice, oye, ¿acaso estás pensando que yo y tu madre y tus hermanos vamos a adorarte? De ahí viene ese término. En Génesis 37, 5 al 11, en segundo, la actitud que se adora no solo es interna de sumisión, sino es movido a inclinarse y a postrarse. En tercer lugar, el que es adorado muestra misericordia y satisfacción en respuesta de la adoración recibida. Y José perdona a sus hermanos y les ayuda. Eso es al final. Entonces, en resumen, la adoración que agrada a Dios está acompañada de un corazón limpio y un cuerpo humillado. Eso es desde Jacob hasta Moisés. En el tiempo de Moisés ya va a haber un giro bien tremendo. Además que se está institucionalizando la nación judía porque simplemente eran 12 tribus, un pueblo nómada que corría para acá, para allá. Ahora les es dado leyes, estatutos, así es que ya es una nación con leyes, reglamentos, etc. Moisés y el tabernáculo. En el desierto, después de ser liberado el pueblo de 1,5 millones aproximadamente, puede ser más y menos, donde Dios ordena a Moisés, le dice, construye el tabernáculo. Así como te mostré allá en el Monte Santo, ahí en mi presencia, todo lo que viste en visión, hazlo aquí en la tierra. Quiere decir que Dios está veniendo a morar, eso es del tabernáculo, tabernacularizar, ¿sí? Entonces, de ahí. Y Dios dice y promete que Él habitaría en medio de ellos. Este tabernáculo tiene dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y hay un mandato para todo pueblo de Israel que al año 3 veces tienen que ir todo varón. Toda familia tienen que ir a Jerusalén a poder celebrar esas fiestas. Aquí tenemos el tabernáculo con Moisés, adentro está el lugar santo, el lugar santísimo, y él oficiando. Y una vez al año nada más tenía que entrar aquí, dentro donde están los querubines, a presentar la sangre para la remisión de pecados de toda la nación y de él mismo. En el capítulo 29 especifica que el tabernáculo será el lugar donde se reunirá Dios con su pueblo. Entonces Dios promete y dice, yo me voy a manifestar, yo estaré entre ustedes. Tú hablarás, yo hablaré, hablaremos, yo te comunicaré y Dios se manifiesta, ¿no? Entonces tabernáculo es habitación morada, el pueblo vendrá para adorarlo, se van a postrar, van a adorar a Dios, al Dios temible. Para que Dios acepte la adoración es necesario que el pueblo sea santificado. Levítico es para los levitas
y habla bastante de santificado. Como ellos venían de Egipto, una nación pagana, pluri o múltiples dioses, les está diciendo, ustedes santo me seréis, no van a ser como Egipto, ni como nadie, sino seréis para mí, seréis apartados para mí. Esto suma algo más a la adoración, a la liturgia que ellos desde ya estaban describiendo. Enseñe que en ese lugar estaba la presencia de Dios. La Shekinah tiene que ver con la presencia de Dios. Así es que el único lugar donde se encontraba la presencia de Dios era el santuario, el tabernáculo. Y el cercano demandaba la santidad. Ay, de aquel. Había un apedreamiento cuando alguien había estado trabajando el día sábado. Lo apedrearon, hermanos. Sí, lo apedrearon. Desde el año de salida de los judíos en Egipto hasta la construcción del primer templo hay unos 700 años aproximadamente. Fecha de construcción, 1006 a.C., por el rey Salomón, por orden de Dios. Primera Reyes 6. En Primera de Reyes 8, del 12 al 19, en la dedicación del templo, vemos ahí a un Salomón dedicado, consagrado, y este hombre se pone de rodillas, extiende sus manos al cielo, y cuando tú tienes toda esa lectura vas a ver, Señor, si tu pueblo orare y estuviera en asedio, en hambruna, en peste, y todo aquel que orare dirigido hacia este templo, o si estuviese en el extranjero, exiliado, en dirección a este templo, y todo es en dirección a este templo, tú oirás desde los cielos. De tal manera que Daniel, cuando está en cautiverio babilónico, pues Daniel dice, abría sus ventanas que daban mirando hacia Jerusalén, y ahí estaba postrado con regularidad. Entonces, el pensamiento del Antiguo Testamento tiene un lugar específico. No puede ser en otro lugar que Dios te escucha, sino hacia ese lugar, y en ese lugar santo, el tabernáculo, el templo. Primera de Reyes 8, 58 siguiendo, el texto dice, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos tus caminos y guardemos los mandamientos, los estatutos y decretos que mandó cumplir a nuestros padres. Luego le ofreció Salomón ese día 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Aquí tenemos una idea de una pintura de cómo era el templo de Salomón, y ahí es donde Salomón lo adoró a Dios. En resumen, entonces, de este punto de lo que gira alrededor de un solo lugar, en el Antiguo Testamento, en primer lugar, giró alrededor del templo la adoración, el culto, la adoración, el servicio, ya que todos sabían que allí estaba Dios, su presencia. Quien venía a adorar a Dios debía santificarse, debía reconocer que estaba en la presencia de Dios, debía ofrecer sacrificios para perdón de los pecados y debía mantener una actitud de profundo respeto e inclinarse y postrarse ante Dios. Eso es el pensamiento de la adoración, del culto, de la congregación delante de Dios. Entonces, por ahí pocos son a pinceladas. Ahora, hablemos con respecto de lo que está dirigido por un sacerdote escogido por Dios. Aquí tenemos una foto, una pintura de la vestimenta del sumo sacerdote. Después del templo, el sacerdote era la segunda figura más importante que representaba el sistema religioso, sistema litúrgico y de adoración en el pueblo. Según la ley, el sacerdote se encarga del sistema de sacrificio. Si no hay sacerdote, tiene que haber el sacerdote. Eso Dios lo había establecido. Representa al pueblo delante de Dios una vez al año en el lugar santísimo y trae la voluntad de Dios al pueblo. Entonces, él era como una antena, digamos, que conectaba. Él representaba al pueblo delante de Dios para ofrecer sus pecados, perdón y misericordia por él y por cuantos y por toda la nación. Este es el concepto de adoración en ese tiempo. Tiene que ver con la vida espiritual de Israel y el cuidado del tabernáculo. Se va a dedicar capítulos enteros en el libro de Números, en el libro de Éxodo, en la construcción. Cuando vas a Crónicas, a Reyes y a Samuel, primera y segunda, los 3 libros,
se van a dedicar bastante concentración en el tabernáculo, en la construcción, en los sacerdotes. Tiene mucho énfasis eso, mucho énfasis. La vida espiritual del pueblo de Israel depende en gran manera de un guía, del sacerdote. El sacerdote es el que invita, es el que enseña, exhorta, promueve la adoración hacia Dios. ¿La adoración tiene que ver mucho con la ropa? Aquí sí. Sí, Edwin. Aquí tenía que ver mucho con la ropa, porque tenía todo un significado, prefigura del Nuevo Testamento de lo que Cristo va a cumplir. Todo lo que Cristo va a cumplir lo tiene. Ya vamos a ver qué se traslada o no, qué no se traslada para hoy en día, ya lo vamos a ver. Por ahora, vamos a verlo eso por ahora. Excelente. Es por ello que mientras había templo y sacerdote, así es que hay dos integrantes importantes en la adoración del Antiguo Testamento. Es el lugar y ahora el sumo sacerdote, es la persona. Los judíos mantenían la actitud de adoración, visitaban la casa de Dios y su vida espiritual se mantenía fuerte. Con tal de tener contacto con el sacerdote, contacto en el templo, que tan solamente le escuchaba. ¿Se recuerdan la oración de Ana que pedía un hijo? Y el sacerdote le dijo, ve hija, que sea como tú has orado, que Dios te responda. Y ella nunca más dice, estuvo triste, así es que comió y Dios le respondió. Así es que hay una conexión estrecha para un judío del Antiguo Testamento, que debe haber templo y debe haber un sacerdote. Dice, pero cuando el templo desaparecía, hasta los sacerdotes dejaban su ministerio y como consecuencia el pecado controlaba sus vidas y recibían el castigo de Dios. Y ahí está Salmo 137. En resumen, con respecto a, está dirigido por un sacerdote escogido por Dios. La adoración del pueblo de Israel era continua mientras tenían un sacerdote que les dirigía, que les motivaba, que les enseñaba, y un pueblo donde el sacerdote ministraba a Dios y al pueblo. Eso hay que pensarlo bien, ¿eh? Una cosa es ministrarle a Dios y otra cosa es ministrar al pueblo, para los adoradores. ¿Cuántos de nosotros? Mientras el pueblo se mantenía adorando a Dios, era fuerte espiritualmente, pero cuando no lo hacía, fracasaban. Fracasaban en las guerras, fracasaban en las cosechas, en las siembras, fracasaban en todo el sentido. Así es que esto es el concepto interno del Antiguo Testamento. Aprendemos entonces que un corazón sincero que se mantiene adorando a Dios está fuerte espiritualmente. El último punto con respecto al Antiguo Testamento, porque es ABC, es de carácter individual y comunitario. Los altares, el arca, el templo, los sacrificios, los sacerdotes son símbolos teológicos. Ojo, son símbolos teológicos con grandes implicaciones de adoración. El arca producía un espíritu de respeto y reverencia y adoración. Era una adoración externa y cúltica. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí Dios está pidiendo que no nos acerquemos de labios, de boca, sino que de corazón, de corazón. Los salmos describen la adoración en el Antiguo Testamento. Si lees los 150 capítulos, vas a encontrar oraciones penitentes, oraciones de clamor, de alegría, un sinnúmero de salmos, de salmodias que alaban, que adoran a Dios y otras que un poco se quejan y piden y auxilio y etcétera. Tanto personal y tanto pública, tanto en mi vida secreta e íntima, tanto en colectivo. En ese sentido, pues, ahí Dios desea una adoración que brote de un corazón humillado y que se exprese a través de vidas llenas de gratitud y regocijo. Muy bien, hasta ahí fue todo lo que es del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Rápidamente. ¿Cómo adoro a Dios? ¿Cómo adoró Dios la iglesia primitiva? Es la pregunta. ¿Cómo adoró? Ahora entramos un poquito más.
¿Qué elementos, instrumentos, ritmos, estilo y forma de adoración utilizaron? ¿Es la adoración de la iglesia hoy igual a la adoración que practicó la iglesia en el Nuevo Testamento? Sería eso nuestra pregunta para meditar, para meditar. Y aquí ya un acápite comenzando. Gran parte de la vitalidad de la iglesia radica en la calidad de adoración y alabanza y liturgia que da a Dios. La palabra de Dios, la adoración y la oración son ingredientes fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, no se debe descuidar ninguno de estos. Es nuestra responsabilidad como iglesia, como líderes, como ancianos, como directores, como ministros, amados hermanos. Esto es lo que nos da vida. Esto es lo que es nuestro lugar. La palabra de Dios, la adoración y la oración. Esto debe avivarse mucho más y más. Así es que vamos a desarrollar estos puntos. También tengo 3 grandes puntos desde ya. Primero, en la A, la adoración en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas. Muy bien, yo me pasé en el Antiguo Testamento siendo de lector. Ahora sí, voy a empezar a llamarles y voy a pedirles, a ver, vamos a empezar. Voy a empezar por mi hermano Víctor Galarza. Hermano Víctor, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, pastor, dígame. ¿Qué tal, papá? Un favor, léalo nuestro bosquejito ahí que tenemos adelante. Perfecto, pastor. La adoración en el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas, en Lucas 4, del versículo 16 al 30. Se supone que se originó durante el exilio babilónico. En un esfuerzo por mantener viva la adoración a Jehová, los judíos en Babilonia se reunían a leer la ley y a enseñarla a sus hijos. A los judíos les gustaron tanto los cultos y ceremonias religiosas en las sinagogas que cuando regresaron a Palestina los conservaron y edificaron sinagogas. En el tiempo de Jesús había sinagogas en las principales poblaciones y ciudades. 10 familias podían comenzar una. También continuaron la adoración en el templo. Gracias. Bien, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel llegaba del cautiverio babilónico, con Esdras, Nehemías, Zorobabel, el de la línea de David, Zorobabel. Amados hermanos, estamos hablando de eso para allá, para el año, antes del año 400, en el 580, ¿no? Hay 3 momentos en los cuales van a llegar, 3 momentos. Mi mente es un poco frágil, no lo tengo ahora, pero fue antes del 400. Para el año 300 antes de Cristo, donde hay un silencio profético, porque desde Zacarías, Malaquías, no se escribe nada hasta Mateo, vamos a ver aquí donde va a desarrollar fuerte, poderosamente, las sinagogas, y van a empezar con aparecen los famosos fariseos, que tienen un corazón solemne para buscar a Dios, son dignos de imitar. Pero más cuando avanzan los años, las décadas, amados hermanos, se van a corromper. En el tiempo de Jesús ya van a estar corrompidos. Así es que hay mucha preocupación y mucho que desear de no desear de ellos, que deben ser como no deben ser. Van a llegar a ser un escándalo. Pero aquí hay algo que hay que resaltar. Los judíos en Babilonia se reunían a leer la ley y enseñar a sus hijos. Los judíos, a ellos les gustaba tanto los cultos y las ceremonias religiosas en las sinagogas, que cuando regresaron a Palestina, los conservaron y edificaron sinagogas en Jerusalén. En tiempos de Jesús había sinagogas en las principales poblaciones y ciudades. Así es que, si se reunían las 10 familias, una sinagoga. Siguiente. Vamos aquí. Voy a pedir que nos ayude mi hermana Sarita. Hermana Sarita, ayúdanos por favor en este slide, donde dice estos 2 puntos. Adelante, por favor.
Sara Baldín, pastor. Hay otra Sara. Sí. Gracias, por favor. A ver, punto número 1. Les gustaba la sinagoga por su informalidad y su énfasis en el estudio del Antiguo Testamento. Los cultos eran sencillos, presididos por un hombre llamado gobernador o anciano. Llegó a ser el centro educativo y social de la comunidad, así como el centro religioso. Punto número 2. Fue de enorme ayuda en la enseñanza de los judíos, así como en difundir la enseñanza de Yahvé a los gentiles. Muchas gracias. Gracias, hermana Sarita. Amados hermanos, a los judíos les gustaba, les fascinaba la sinagoga. Había un énfasis del Antiguo Testamento. Eran cultos sencillos, presididos por un hombre llamado gobernador o anciano. Va ese término, gobernador o anciano. No era un apóstolos, no era un profeta. No, era gobernador y anciano. Llegó a ser el centro educativo y social de la comunidad. Eso es cuando Jesús, en su infancia, está creciendo. Jesús había visto este desarrollo de la liturgia o de la adoración o de las reuniones del pueblo de Israel. En las ciudades importantes había una sinagoga, se reunían, era un centro de capacitación. Fue de enorme ayuda en la enseñanza de los judíos, así en difundir también la enseñanza de Yahweh a los gentiles. Siguiente. Vamos por ahí, voy a pedirle, a ver, mi hermana Jennifer García. Adelante, por favor, léalo los 2 puntos a continuación. Muchas gracias. La sinagoga proveyó a los apóstoles y predicadores del Señor un lugar para hablar y fue de gran ayuda para preparar a los gentiles para el cristianismo por medio de la enseñanza del único Dios verdadero. Muchas gracias. Amados hermanos, así es que la sinagoga, aquí ven una fotito, una pintura de la sinagoga, algo así era la sinagoga. Así sencillo, bien trabajadito, y ahí era una transición entre el ritualismo elaborado del culto en el templo y la sencilla pero significativa adoración de la iglesia. La iglesia, la eclesia, son llamados hacia afuera. La iglesia, amados hermanos, se reunían así. La iglesia primitiva se reunían así. Obvio, en primer lugar, en las casas, ¿no? Templo y en las casas, dice en el libro de Hechos. Vamos por aquí. Hay algo mucho que considerar en estos aspectos diferentes al Antiguo Testamento. Primer y segundo punto. Vamos por aquí con mi hermano Wilber Cristian Guamaní. Hermano Wilber, adelante, por favor, léale estos aspectos primero y segundo. ¿Qué es lo que pasaba? Amén. Aspectos ya diferentes al Antiguo Testamento. Primero, el lugar de reunión no es un templo, sino una sinagoga. El templo estaba en construcción 64 después de Cristo. Fue terminado por Herodes en el año 70. Fue destruido. El segundo, había un programa acostumbrado que desarrollaban, pues en Mateo 26:30 y Marcos 14:26, dicen que Jesús y los discípulos al final de la cena cantaron un himno. Gracias, mi hermano Wilber. Amados hermanos, según los historiadores, algunos dicen en el año 54, otros dicen en el año 64 que fue terminado el templo, construido. Cuando Jesús iba a ser crucificado, ya faltaba poco. Sus discípulos le mostraron las grandes paredes del templo y dijeron, maestro, mira el templo. Y Jesús les dijo,
esa profecía, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es cierto, fue derribado. En el año 70 por el general Tito, creo que es por el emperador Vespasiano, pero Tito arrasó y destruyó todo Jerusalén en el año 70. Después de 4 años de asedio, hay una fortaleza Masada, donde huyeron muchos judíos y no dejaron ser muertos por los romanos, y ellos mismos se cortaron la vida y encontraron semejante masacre en la fortaleza de Masada. Por ahí hay una historia bastante interesante que averiguar. Vas a encontrar en la Guerra de los Judíos, creo que es de Flavio Josefo, o Eusebio de Cesarea, uno de los dos autores, y ahí vas a encontrar historia, Guerra de los Judíos. Segundo, había un programa acostumbrado que desarrollar. Cuando vemos a Jesús, más probable que esta lectura está en la casa de... Lo da también en la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, pero también en el aposento alto. Vamos a ver que Jesús y sus discípulos, después de cenar, cantan un himno. Cantan un himno. Así es que Jesús mismo cantando ahí, ¿no? El que debe ser adorado, él mismo está cantando y todos cantando. Obvio que lo haría para el Padre, ¿no? Porque en su naturaleza humana también que estuvo ahí y ahí. Y esos versículos habla que ellos cantaron un himno. Muy bien. Vamos con el tercer y cuarto aspecto. Voy a pedir a mi hermano Aldair. Ahí estamos. Aldair, adelante, por favor. ¿Qué tal, El pastor? Buenas tercero y el noches. cuarto. Ya. Buenas noches. Aspectos ya diferentes, número 3 y número 4, tercero y cuarto. Tercero, había un director que no era el sacerdote necesariamente. Acá se llama ministro. Cuarto, había personas que participaban en la lectura de la palabra, y en este turno le tocó a Jesús para cumplimiento de la profecía. Lucas Gracias, 4:20 y Aldair. Lucas 4:16. Excelente. En esta cita y en este contexto de Lucas 4, vemos, hay un ministro en la cual está guiando ahí en la sinagoga, y aquí hay una pintura que podríamos pensar que esto es, nos puede dar una idea, nos ilustra, hermoso. Y el cuarto dice que a Jesús le tocó el turno. Cuando usted lee Lucas 4, si mal no me acuerdo, él está en mismo Nazaret. Y ellos se van a sorprender. ¿Qué? Oye, ¿este no es el vecino de acá a la esquina? No, su papá no es el carpintero y sus hermanos. Este es el carpintero. Se sorprenden de Jesús. Y Jesús dice, hoy se ha cumplido estas escrituras. Y todos estaban admirados. Y luego dice Jesús, no hay profeta sino, algo así, no hay profeta sino no es en su propio pueblo. Se me fue. No, lapsus. Pero desde ya, aquí Jesús estamos en la sinagoga, amados hermanos. Uno no es considerado profeta en su propia tierra, es la idea de ahí. Vamos a ver este párrafo. Voy a pedirle que me pueda apoyar a leer a mi hermano, mi hermana Aldegunda, mamita Aldegunda Vázquez. Por favor, léalo este párrafo que tenemos adelante. Amén, hermano. Pastor, disculpa. En el púlpito o estrado permanecía un pergamino del Antiguo Testamento, libro de Isaías. Es posible que en ese tiempo ya tuviera forma de libro el Antiguo Testamento, o cada libro de los 39 estaba empastado por separado, pero al decir que fue inscrito el libro, implica que tenía forma de un pergamino. Amén. Muchas gracias. Gracias, mamá. Entonces, hay una idea de un pergamino de cuero. Vemos por ahí. Vamos al siguiente. Y aquí las citas bíblicas de lo que Jesús narró. Le voy a pedir a mi hermana Belén Diana Chamorro. Amada hermana, por favor, ¿puedes leerlo, la cita? En Lucas 4:22, ¿correcto? Sí, todo esto es lo que está en la pantalla. Ya, pastor. Lucas 4:20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4:21.
Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:22. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿No es este el hijo de José? Muchas gracias. A Jesús le tocó este turno y ellos se sorprendieron. La liturgia en la sinagoga, como ven, compone de himnos, cantar himnos, salmos, hay salmos y hay lectura de la palabra. Hay una reflexión, hay un llamado, hay una exhortación, hay una explicación y hay una aplicación. Ahí lo tenemos. Vamos con el siguiente slide. En cuanto a la adoración en el Nuevo Testamento, tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas. Voy a pedir a mi hermano Daniel. Hermano Daniel, por favor, ayúdanos a leer el slide que tenemos delante. Amén, pastor. Según otros pasajes como Hechos capítulo 2, 46, Efesios 5, 18 al 20, Colosenses 3, 16, 1 Timoteo 4, 13, el programa de culto o la liturgia o el culto público de adoración de la iglesia naciente incluía los siguientes elementos: alabanzas, salmos, himnos espirituales, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, oración, ayuno, Santa Cena, predicación, doctrinas e intercesión y ayuda a necesitados. Muchas gracias, hermano Daniel. A ver, amados hermanos, aquí no estoy viendo batería, teclado. Ahora, yo que toco teclado, ¿qué hago? Estoy preocupado. Amados hermanos, esto es para meditar. Vamos a tener que trabajar esos versículos al final, por eso estoy un poco corriendo. Vamos a trabajarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí en la iglesia primitiva? ¿Hay alabanza? Sí. Lo lees usted de Hechos 2:46, Efesios 5:18 al 20, Colosenses 3:16, Tito 4:13. Y usted lo va a leer y todo esto va a encontrar. Alabanzas, salmos, himnos espirituales, cánticos, lectura bíblica, enseñanza, exhortación, adoración, ayuno, santa cena, predicación, doctrina e intercesión y ayuda a los necesitados. De eso compone la liturgia en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva. Vamos ahora, para terminar el punto A, la adoración en el Nuevo Testamento. Voy a pedirle en ese caso que nos ayude a ver. Voy por aquí. Alguien dice yo. Mi hermana Karen. Amén. Ahí está, Janet. Luego le pido a mi hermana Karencita. Janet, por favor, léalo. Un elemento para destacar es que en la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento no se mencionan los instrumentos. Por consiguiente, la desmedida importancia y altos sonidos que se dan hoy a los instrumentos musicales en el tiempo de la alabanza es una percepción incorrecta de lo que es verdaderamente adoración a Dios. Ahora sí creo que vamos a tener caras cambiadas, hermanos, porque de veras esto nos hace pensar y nos hace preocupar. Nos hemos acostumbrado, me he acostumbrado. Hasta ahora, hasta ahí, no vemos ningún instrumento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avanzar, no nos vamos a... Sí, es bonita la música, por supuesto. Vamos con el punto B. Tenemos que dialogar, vamos a dialogar. Mi hermana Karencita, ahora sí, por favor, léale el punto B. La adoración del Nuevo Testamento está preocupada en la conducta del que adora más que en la forma. Por favor, hay dos referentes. Amén, pastor. El doctor Núñez insiste en que la conducta es para el Señor más importante que el culto que se rinde a Él en público. En 1 Timoteo 2:8. El Nuevo Testamento recalca ya no
ya no el ritualismo, los sacrificios, las ofrendas, el ceremonial externo del tiempo de Moisés, sino que insiste en que es más importante quién lo hace que cómo lo hace. Carson, claro que esto no da oportunidad para justificar ritmos, estilos, formas que crean desorden e indecencia, porque Pablo escribió que debe hacerse todo decentemente y en orden, en Primera de Colosenses 14:40. Muchas gracias. Wow. El doctor Núñez es, creo que el pastor de la IBI, ¿no? La Iglesia Bíblica. O Bautista. Ya. Carson. Claro que esto no da oportunidad para justificar ritmos, estilos. Por supuesto, hasta ahí yo creo que ya hay bastante que razonar y meditar y concientizar a nuestros jóvenes y guiarles. No digo por ahora eliminar esto, no puedo decir eliminar la batería, el teclado, la guitarra, que tienen bastante influencia. Vamos a hablar, ya va a haber un tiempo donde ahí, no sé, hermanos, a dónde vamos a llegar, que el Señor nos guíe, porque hay bastantes temas bastante polémicos, pero desde ya, si vemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo sí veo por los salmos hay instrumentos, címbalos, resonantes, todo, y en el Nuevo, en la iglesia, en la sinagoga, y en la iglesia sobre todo, porque la sinagoga eran judaizantes también, que no eran creyentes en Cristo, pero sí la iglesia primitiva tenían esos modelos por ahí. Vamos entonces aquí, el siguiente slide. Voy a pedir que pueda leerlo esto a mi hermano Luis Rojas. Mi hermano Luisito, muy buenas noches. Por favor. Buenas noches, pastor. Adelante, papá. Bien. La adoración en el Nuevo Testamento preocupada en la conducta del que adora más que en la forma, dice. Las diferencias entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en el enfoque exterior e interior que tienen ambos. A ver qué dice acá arriba. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se preocupa por lo externo y la forma, mientras que el Nuevo Testamento se preocupa por lo interno, la persona, la conducta en el corazón del adorador. La adoración del Nuevo Testamento no se limita al templo físico como el Antiguo Testamento, pues ahora el corazón de cada cristiano es el templo y la morada de Dios, de la presencia divina, y en todo lugar puede adorar a Dios. Es más, todos estamos obligados a adorar a Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Muchas gracias. El Antiguo Testamento se preocupa por lo externo y la forma, mientras que el Nuevo Testamento se preocupa por lo interno, la persona, la conducta. La adoración en el Nuevo Testamento no se limita al templo físico como el Antiguo Testamento. Cuando leemos 1 Corintios 6, 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento, su énfasis no es el externo, sino es el interno. Y no excluye lo externo, no está diciendo que no tiene nada que ver con el externo. Sí tiene que ver, pero no está excluyendo, sino estamos hablando que es su énfasis. Porque yo no quiero significar de que lo externo no importa y lo interno nada más importa. Quiero desde ya dar esos detalles para no entrar
en confusiones. Vamos con el siguiente. Voy a pedir a mi hermano José Luis Cayupe Melo. Adelante, mi hermano José Luis Cayupe, por favor, ayúdanos con esta lectura de este slide. La adoración en el Nuevo Testamento está preocupada en la conducta del que adora más que en la forma. La diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están en el enfoque en el exterior e interior que tienen ambos. En la adoración en el Antiguo Testamento era imprescindible la presencia de un sacerdote para representar nuestra adoración delante de Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento, cada cristiano es un sacerdote y puede entrar a la presencia de Dios para adorarle sin intermediarios. Primera de Pedro 1:9. En el Antiguo Testamento solo el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, el lugar santísimo, y el pueblo solo podía visitar el templo unas cuantas veces. Pero en el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, tenemos entrada libre al lugar santísimo, todas las veces que lo deseamos. Hechos 10, del 19 al 25. Solo que es necesario hacerle con reverencia, santidad y respeto, alabanza y confianza. Amén. Excelente. Vamos por acá. Gracias, mi amado hermano. Mi hermana Marlene. Mamita Marlene, un favor, ayúdanos a leer el siguiente slide. Amén, 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 amén. Un ratito, por favor. Ajá. Si están juntos los dos celulares, así suena. Uno bájale todo el volumen y en más lejitos y el otro ahí. Ahora sí. Ya. Dice, las diferencias entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en el enfoque exterior e interior que tienen ambos. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían que ofrecer sacrificios, ofrendas vegetales como parte de su adoración y liturgia. Nosotros hoy confiamos en el sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez y para siempre, en Hechos 9:10. El sistema religioso de sacrificio antiguo testamentario quedó atrás la adoración en el Nuevo Testamento, aunque está preocupada más en la conducta y el corazón del adorador y no tanto en la forma como se adora, no deja libertad para que nos apartemos del principio regulador de hacerlo todo en el culto público, decentemente y con orden. Primera de Corintios 14, versos 40. Excelente. Muchas gracias. Amados hermanos, entonces aquí los israelitas tenían que ofrecer sacrificios, ofrendas, vegetales como parte de su adoración y liturgia. Nosotros confiamos en el sacrificio de Cristo ofrecido una sola vez y para siempre. Todo lo que hacemos debe ser, dice, aunque está preocupada más en la conducta y el corazón del adorador y no tanto en la formación como se adora, no deja libertad para que nos apartemos del principio regulador de. Así es que ahí, todo lo que hacemos debe ser decentemente y debe ser en orden. Decentemente y en orden. Amén, hermanos. Voy a correr, vamos por aquí. Ahora vamos con la C. Es casi el último punto de esa sección. Y después vamos a tener que dialogar, quiero dialogar con ustedes. Voy a leer rápido.
La adoración en el Nuevo Testamento está regida por la palabra de Dios, y por su Espíritu Santo. En los 4 evangelios se usa la palabra adorar, proskuneo. Hay varios términos, pero este término es lo que más sobresale en la Biblia con respecto a la adoración, al culto. Unas 15 veces se refiere a la acción de postrarse delante de Jesucristo para reverenciarle, mostrarle fe y gratitud y reconocerlo como alguien superior. Mateo 2:2, cuando los pastores del oriente adoraron al niño, se postraron. Cuando Satanás exige que se le adore, también usa ese término, y Jesús le contesta que solo al Señor tu Dios adorarás, ¿no? En el Nuevo Testamento hay muy poca referencia a la adoración como culto público. Hay muy poca referencia, excepto con estas citas bíblicas. En Hechos hay más las citas bíblicas, en Corintios, en Efesios, en Colosenses y en Tito. Así es que, con respecto a la adoración como un culto público, no es mucho. Eso nos describe bastante por qué la iglesia primitiva, amados hermanos, hasta el siglo III, recién pasado el siglo III, se empezaron a construir las iglesias. Siglo I, siglo II y siglo III, todas las reuniones eran en las casas. Por eso no para de hablar Pablo y de decir, la iglesia que está en tu casa, saluda tal. Hay más de 16 personas en el libro de Hechos que saluda a Pablo. Y menciona varias casas, iglesias que están funcionando en casas. Entonces, el culto más era en las casas que con una adoración, como un culto público, más eran en casas, en hogares. Al final, es Apocalipsis quien nos da una cátedra sobre la adoración perfecta que Dios recibe de los 24 ancianos y la iglesia en el cielo en los capítulos 4 y 5. En Apocalipsis, amados hermanos, hay una cátedra de adoración, cómo claman, cómo se postran, santo, 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 Yahweh, Shebaot, Jehová de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu magnificencia, de tu poder, de tu autoridad. Tú eres digno de desatar los sellos. Y se postran y claman los 24 ancianos y los querubines y los millares. Santo, santo, santo. Sin embargo, es Jesús quien señaló lo más importante que él espera de la adoración según Juan 4, 21 al 26. Jesús lo dijo a esta mujer. Lo expresó a esta mujer. Está en Juan 4, la mujer samaritana. Vamos a ver. Primero, segundo, también tiene 4 puntos. Voy a pedir, a ver, vamos por ahí. Mi hermano Roel. Hermano Roel, por favor, ayúdanos a leer este slide, por favor. Buenas noches. Amén, pastor. Buenas noches, Roel. Primero, Jesús enseña que la adoración ya no se limitará a un solo lugar en Jerusalén, sino que a todos los hijos de Dios donde se encuentran pueden adorarlo. 1 Corintios 10:3 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Segundo, Dios es el único que debe ser alabado porque de él viene la salvación por medio de los judíos. Amén, pastor. Muchas gracias. Entonces, si comemos, si bebemos, todo lo que podamos hacer debe ser para la gloria de Dios. En contraste, dice, del impío, todos sus pensamientos son sucios, negativos, pero del justo, todos sus pensamientos van con respecto a adorarlo y hacer todo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos con el tercer punto. Mi hermana Nilda, buenas noches. Adelante, mamita Nilda, por favor, ayúdanos con la lectura, el punto tercero. Sí, pastor, estoy sin lentes, voy a procurar de leer. Buenas noches. Ya. La Buenas adoración noches. en el Nuevo Testamento está regida por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo.
Tercero, la adoración debe estar regida por la palabra revelada por Dios y escrita por los santos hombres de Dios y por el Espíritu Santo, quien guía a cada cristiano a adorar a Dios con corazón limpio, reverente, humillado y de manera creativa, dinámica, alegre, ordenada, agradable y constante, que es para exaltar, honrar y glorificar el nombre de Dios. Versículos 23 y 24. Gracias, mamita. La adoración debe estar regida por la palabra revelada por Dios. Ojo, debe estar regida por la palabra revelada por Dios y escrita por los santos hombres de Dios y el Espíritu Santo. O sea que lo que dice la palabra, conforme dice la palabra, nosotros hemos de conducir la adoración, la alabanza, el culto en la iglesia. Entonces ahí sucede, no, yo como músico digo, pero yo quiero cantar esta canción, a mí me gusta, me edifica, me llena, me emociona. No, no soy un diosecito, no somos diosecitos para que se cumpla nuestra voluntad. Si es que voy a cantar y voy a adorar, debe ser pensando para la gloria de Dios, no para mi gloria, no para mí, para satisfacer mis expectativas. Amén, hermanos. Yo sé que aquí hay varios músicos y a veces como pastores queremos que ustedes puedan entonar un canto con respecto a lo que se va a predicar y hay que esforzarnos a moldearnos para poder servir así, porque si no lo hacemos en esa dependencia de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, si no ponemos más relieve lo que nosotros queremos hacer, no vamos a llegar a edificar. Se logra más cuando todos nos sujetamos. El pastor que se dedique, que se incline a concentrarse a la palabra, a la exposición, que exponga de ese contexto antiguo del tiempo pasado, lo lleve al tiempo presente explicando en su contexto y que sea aplicable para nuestras vidas. Eso causa cambio. Y que los músicos con su alabanza, sus instrumentos, sus voces, sus melodías, también todo lo dirigen. Hermanos, esa reunión, ese culto que presentamos para Dios es agradable a Dios. Hay salvación, hay coordinación y hay todo. Entonces, aquí, como dice la palabra, ¿no? Tenemos que todo hacerlo adorando a Dios con un corazón limpio, reverente, humillado, de manera creativa, dinámica, alegre, ordenada, agradable, consciente, para exaltar y honrar y glorificar el nombre de Dios. Vamos con el cuarto, mi hermano Roberto Carlos. Adelante, mi hermano Roberto. Bien. Cuarto, la adoración que Jesús espera de cada cristiano debe ser integral. Alma, mente, cuerpo, emociones, convicciones, corazón y conducta, en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios separando la mente del cuerpo y el cuerpo de las emociones, y las emociones de las convicciones y la forma de la conducta. Muchas gracias. ¿Qué significa los que adoran en espíritu y en verdad? Es necesario que lo adoren. En Juan 4, 21 al 26, amados hermanos, la mujer samaritana quiere distraer a Jesús y empieza a hablar diciendo, nuestros padres dijeron que vamos a adorar y ustedes dicen allá, aquí es la adoración, no allá. Nosotros somos más originales, ustedes no. Empieza a cuestionar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca tales adoradores y es necesario que lo adoren. Así es que cuando hay adoración perfecta, y esta mujer llegó a entenderla, a entender a Jesús, dice, traerá salvación a todos los que creen en él. ¿Se recuerdan que esta mujer, después del diálogo con Jesús, entró a Samaria, evangelizó y trajo a más, y dijeron, le presentaron a Jesús y se conectaron con Jesús, y a la mujer le respondieron, oye, nosotros ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino nosotros mismos también ya lo hemos oído, lo hemos entendido. Entonces, he ahí esa adoración. No importó qué clase de mujer haya sido, porque Jesús le dijo, llama a tu marido. No tengo marido. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo.
¡Wow! Eso sí, dentro del corazón. No importa cuán lejos podamos estar delante de Dios, pero si nos acercamos, creemos en Él, nos arrepentimos, caminamos de su mano, Dios nos usará para traer salvación a cuantos creen en Él. La perfecta adoración, vamos a llegarlo por aquí. Mira, traerá salvación a todos los que creen en Él. La diferencia entre judíos y samaritanos desaparecerá en la medida que crean en Jesús. Eso en el contexto de la mujer samaritana. El lugar de adoración ya no solo estará en Jerusalén, sino que todo lugar, perdón, donde haya un hijo de Dios, ahí hay la adoración. Y que a partir de ese momento la adoración a Dios deberá ajustarse a la palabra enseñada por Jesús, los apóstoles y la dirección del Espíritu Santo. En fin, la adoración debe ser discernida, pensada, reflexionada, expresada con convicción, con creatividad y dinamismo. En las Escrituras el Espíritu siempre es lo que da vida y produce actividad. La adoración espiritual no implica anulación de las emociones. Ojo, no implica anulación de las emociones. Sin embargo, la coherencia en la adoración se da cuando se adora en espíritu y en verdad. Ahí está. Jesús busca a tales adoradores. A tales adoradores. Quien adora experimenta una vida transformada y controlada por el Espíritu Santo. De manera que la adoración basada en la enseñanza del Nuevo Testamento debe estar ajustada a la verdad revelada por Dios, animada y dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Esto es para subrayarlo. Lo vamos a necesitar, esta frase que acabamos de leer, lo vamos a necesitar para las 2 últimas clases, 3 últimas clases, porque vamos a hablar de los amuletos, de cuántas cosas. ¿Qué dice la palabra? ¿Se apega o no se apega? Vamos a hablar por ahí. Conclusiones. No le dije que pueda leer, le voy a decir mi hermano Tito Núñez. Adelante, papá. Léale la conclusión. Tenemos 2 slides de la conclusión. Ahí estamos. Muy bien. Ya, ¿alguien quiere leerlo? ¿O le llamo por nombre? Ahí está. Mi hermana Cecilia, adelante, por favor. Adelante. Hermana Cecilia, adelante. Ya. Vamos con mi hermana Gabriela. Algo, su audio no se escucha, parece está apagado. Hermana Gabriela, adelante. Pastor, buenas noches. Conclusión. La adoración en el Nuevo Testamento no da detalles del uso de instrumentos, ni de la forma en que se adoraba, pero sí establece principios reguladores para hacerlo. Hacerlo todo decentemente y en orden, y hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, 14:40. Pero es adorado cuando el que le adora está acompañado de una vida recta y reverente. Quien está en perfecta relación con Dios dará lo mejor a Dios, obedecerá a la Biblia y al Espíritu Santo. El resultado de esta integración bajo la perspectiva bíblica es el crecimiento individual y colectivo de la iglesia. Solo quien tiene a Jesús en su corazón puede ofrecerle verdadera adoración. Muchas gracias. Vamos con el siguiente slide. Mi hermano Tito, ahora sí. Muy bien, hermanos, disculpe, tuve un inconveniente. Como conclusión, hoy hemos aprendido que la adoración es en el Nuevo Testamento, número 1, tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas. El número 2, está enfocada en la conducta en el adorador más que en la forma de adorar. Y 3, está regida la palabra, ya la guía del Espíritu Santo. Y a la guía del Espíritu Santo. Excelente. Muchas gracias. Muy bien.
Vamos entonces con algunas preguntas, amados hermanos. ¿De qué manera podemos aplicar en nuestra vida moderna la sinceridad, la humildad en nuestra adoración a Dios? ¿Cómo se enfatiza en la adoración en el Antiguo Testamento? ¿De qué manera podemos aplicar a nuestras vidas la sinceridad y la humildad en nuestra adoración? ¿Qué podemos decir al respecto? Luis, adelante. Sí, pastor, muy buenas noches y buenas noches con todos. Pastor, en ese término de la adoración, creo que yo comenzaría primeramente en la parte de ser nueva criatura, ¿no? En poder ser transformados para poder recién entender, porque creo que en el ámbito de que todavía no somos nueva criatura no entenderíamos el tema de la adoración, porque lo que le agrada al Padre va a agradar lo que viene del Hijo, ¿no? Y para ello, para nosotros tener una adoración agradable delante del Padre, tendríamos que tener al Hijo, ¿no? Los ser transformados. Ya. Hay una preocupación bien grande, amados hermanos. Voy a poner la cita bíblica. ¿Alguien más por ahí levantó su mano? Jersey, adelante, Jersey. Pastor, lo que aquí el tema polémico y relevante es si se puede utilizar o no, o sea, dentro de la adoración, o sea, equipos electrónicos o instrumentos. O sea, eso dentro de su conclusión no he leído nada al respecto y nos gustaría saber, de acuerdo a su punto de vista, porque usted al iniciar nos decía que la adoración en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, no tenía nada que ver con instrumentos mecánicos o instrumentos musicales. A partir de a partir de su punto de vista, nosotros podemos ir desarrollando algunas ideas y llegar a conclusiones, ¿no? Gracias. Gracias, es interesante tu pregunta. Yo quiero dejarle esa pregunta para las clases posteriores, porque ahorita más que nada hay que enfocarnos en lo que dijo el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque si esos instrumentos, que hay varias ideas, nos va a salir, lo guardamos para la próxima, porque ahora más que nada hay que pensar en esto del Antiguo y Nuevo Testamento. Pastor, porque para terminar la idea, si nosotros revisamos de etapa a etapa, aún los estudiosos más meticulosos están de acuerdo que no hay en ninguna parte de la Biblia que nos va a dar un respaldo que se pueda utilizar un instrumento mecánico. No hay. No. Por ejemplo. Nombres. No, o sea, por eso te digo, o sea, si tú haces un estudio, ahorita no lo tengo a la mano, pero he estado citando algunos estudios y nadie, o sea, acá justo se estaba revisando hace momentos, no, o sea, nadie respalda el uso de un instrumento mecánico. Estamos hablando de los eruditos conservadores, ¿no? Por supuesto que los liberales, o sea, no van a respaldar ese pensamiento. Por eso le decía, pero bueno, usted acaba de mencionar que ese tema vamos a tocar la próxima semana. Entonces, pero he estado revisando algunos estudios y no respaldan el apoyo de instrumentos mecánicos. Jersey, tu pregunta es muy buena, no está mal, tu pregunta está bien. Si nos darías qué eruditos dicen eso, en base a eso podríamos responderte, porque que yo sepa, un sano erudito no tiene que concentrarse solo en un testamento. Nosotros, con la honestidad, porque Pablo le dice a Timoteo, a su hijo Timoteo, traza bien la palabra de verdad para que te salves tú mismo y los que te oyeren. Si yo me encierro en el Nuevo Testamento donde no he visto, no he leído, perdóname, no quiero enorgullecerme, me siento menos que la nada,
Hay eruditos que han leído más de 100 veces la Biblia y yo estoy pataleando con la 10ª y no termino, pero hasta mi límite de entendimiento debemos usarlo tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si tú lees el Antiguo Testamento y lo unes, no solamente te quedas con el Nuevo, tenemos que incluirlo todos los salterios, todos los instrumentos, para adelantarme un poco, pero desde ya vamos a profundizar ya un poquito más, pero para eso en la siguiente, como tenemos el syllabus, hay 2 clases, hay unas clases donde vamos a tratar los elementos que son permisibles, importantes y las que son secundarios. Y ahí vamos a tratar esos temas y nos va a faltar la noche. Pastor, le paso el nombre, el teólogo es Robbie Ellins. Robbie Ellins, con doble L. Y le voy a pasar el link del estudio que él ha sustentado. Le paso a su chat, pastor personal, para que usted lo pueda... Gracias, pastor. Excelente. Mi hermano Víctor, mi hermano Carlos después. Hermano Víctor, adelante. Pastor, buenas noches. Con respecto a su pregunta, estaba preguntando sobre la adoración en el Antiguo Testamento. Bueno, toda la clase que usted ha dado, yo he visto pues que en el Antiguo Testamento la forma de adoración era a través de sacrificios, había como que una dinámica que se inclinaba y se postraba, ¿no? Y que también estaba alrededor de un lugar que era en el Antiguo Testamento, ¿no? A través de un santuario, de un templo, ¿no? Que se daba la adoración. Pero en el Nuevo Testamento llega a haber un cambio, ¿no? Un cambio que ya la adoración no solamente es de esta forma en un solo lugar, sino en todo lugar, ¿no? Como lo dice Jesús, ¿no? Eso es lo que yo podría más o menos comentarle de la pregunta que ha hecho, ¿no? Sobre la adoración, ¿no? Gracias. Excelente. Gracias, mi hermano Víctor. Otra pregunta con respecto a... ahí está mi hermano Roberto. ¿Algún comentario más, mi hermano Roberto? Sí, bien. Hay que centrarnos que hay 2 épocas. Después del exilio, las reuniones que se llevaban son en las sinagogas. Y anterior a ello, en los tiempos de Salomón, no estaba el templo. Entonces, la manera y la forma de práctica es distinto en el templo, porque ahí sí se nota, por decir, los instrumentos, es más, los cánticos también, ¿no? Con los levitas. Pero ya cuando se ve a las sinagogas, la forma de su adoración cambia, es más reverente, ¿no? Están los cánticos también, se nota, pero hay más palabras. Entonces, creo que sí se nota ese cambio del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que del tiempo que se han escrito, en este caso los libros, al tiempo de hoy no haya habido cambios. Sí hubo cambios y yo creo que estamos tomando el ejemplo del templo, ¿no? Las prácticas del templo. Podían dar algunas prácticas rituales como los sacrificios o los holocaustos, pero sí la forma de las sinagogas, que en este caso ellos lo empleaban. Nada más. Ya. Mi hermano Edwin, adelante. Sí, te escuchamos. Gracias, pastor. Bueno, lo que yo puedo entender, pastor, de todo este tema que está interesante es que la liturgia, por lo que veo, es una forma de culto, adoración, porque en el Antiguo Testamento lo que acaba de explicar tenía un contexto diferente y en el Nuevo vemos otro contexto diferente, ¿no? Y en conclusión, o sea, lo toman como una adoración, y la adoración es personal, ¿no? Una intimidad con Dios. Y entra ahí la oración, ¿no? La lectura, más cosas, ¿no? El ayuno y el poder cantarle al Señor con himnos, con cánticos espirituales, ¿no? Y cosas
como esas, que es una adoración ahora que es genuina, ¿no? Porque antes solamente estaba en un tabernáculo, en una casa, en un templo. Ahora ya pues se ha hecho extenso por la gracia de Jesucristo, que hoy el templo somos nosotros en nuestros corazones. Las cosas externas, creo que la Biblia no tanto lo da énfasis a eso, quizás no en el Nuevo Testamento, más que una adoración, ¿no? Un servicio. Y ese por un lado, pastor, ¿no? O sea, eso es lo que yo puedo entender. Ya, Bien. excelente. Otra pregunta. Pastor, Sí, hermano Luisito. cuando vemos en el Salmo 150, que es el Antiguo Abre. Testamento, vemos la adoración al Señor, ¿no? ¿Qué nos dice el Salmo 150? Alabad a Dios en su santuario con bocina, con salterio, con arpa, danza y flautas, nos dice, ¿no? Entonces ya en el Antiguo Testamento ya estaban adorando también al Señor con esos instrumentos. En el Nuevo Testamento, Pablo en la cárcel estaba cantando himnos, alabanzas, adoraba al Señor hasta que se rompieron las cadenas. También es adoración. Gracias. Ya, muchas gracias. Gracias, papá, mi hermano Nelly, muchas gracias. Hay una pregunta por aquí, dice así. ¿Qué lecciones podemos aprender del ejemplo de Noé, de Abraham, en cuanto a su calidad, en cuanto a la adoración y ofrendas a Dios? ¿Cómo hoy día le podemos aplicar ese ejemplo que nos dejan Noé y Abraham? Porque ellos hacían sacrificios, holocaustos. ¿Cómo podríamos aplicarlos ahora? Mi hermana, mi hermano Luis, después mi hermana Gisela. Adelante, mi hermano Luis. Bien, ¿cómo podríamos aplicar eso? Viendo pues la actitud, ¿no? Dios, yo creo que ha visto la actitud de Abraham de someterse a su voluntad, esperar en él, y lo mostraba pues con sus acciones, de tal manera que Dios ve eso, ¿no? Esa actitud, yo digo esa humildad también, ¿no? De reconocer al Altísimo y reconocer la condición de uno mismo para presentar adoración a Dios, ¿no? Tanto de Abraham como de Noé, pues se ve, ¿no? La disposición de su corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar en todo caso? Ya un poco añadiendo lo que Jesús pone como ejemplo, la oración de un publicano y la oración ¿no? de un fariseo, de un, ¿no? Ahí se ve la diferencia entre la actitud, ¿no? Cómo se presenta con reverencia, cómo de su corazón, ¿no? Se nota, y Jesús también lo dijo, ¿no? A través de la abundancia del corazón, a través de las palabras, y también, claro, los gestos, ¿no? Se puede aprender de tanto de Noé como de Abraham, ¿no? Cómo ellos se presentaban delante de Dios para adorarlo, ¿no? Con su actitud, con sus palabras, con sus gestos, ¿no? Con su ofrenda. Pues es todo un conjunto, ¿no? Porque hoy en día se entiende, muchos entienden que adoración es cierto cantarle, música suave. No, es más que eso todavía, creo, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Eso es lo que podría decir, pastor. Gracias, mi hermano Luis. Mi hermana Gisela, ¿qué tal? Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Bueno, mi punto de vista al poder escuchar toda esta clase, en realidad, en el Antiguo Testamento, aún todavía hoy en día es ejemplo de imitación para nosotros, porque antiguamente, pues, el Señor siempre ha escogido a varones, en términos general, tanto hombres y mujeres,
en ese tiempo de adoración, hombres y mujeres que en realidad vivían sometidos y sabían en quién creían, ¿no? Lo seguían a él fielmente, o lo obedecían, acataban todo lo que ellos aprendían antiguamente, sus actitudes, como hablaba nuestro hermano anteriormente, ¿no? Sus ejemplos, el hecho que ellos ejecutaban, hacían, o sea, todo era con acción y no solamente de palabras. Y eso pues era en realidad ante Dios como un olor fragante, llegaría a su altar, ¿no? Porque realmente eran personas que sabían a conciencia lo que estaban haciendo y en quién creían. Y hoy por hoy, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó en verdad que hoy tenemos libertad para adorar, libertad para ingresar a aquel lugar santísimo, para adorarle con libertad, ¿no? Pero tal vez se ha perdido mucho hoy en día también la conciencia en realidad, ¿no? La conciencia para en verdad someternos a esa palabra que dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Como que se ha dejado eso de lado y hemos permitido, de alguna manera decirlo, porque hoy en día vemos tantas alabanzas, tantas adoraciones, que muy pocas de ellas exaltan o resaltan a nuestro Dios, ¿no? Siempre está la administración dentro de la iglesia también, se hace personal, ¿no? Una administración personal, más no una alabanza a Dios, reconocerlo a Él, reconocer su grandeza, que antiguamente en el Antiguo Testamento se hacía mayormente. Por eso están los salmos, ¿no? Un reconocimiento a Dios hoy en día de alabanza en las letras. Pero hoy en día escuchamos alabanzas, pero mayormente personales, ¿no? Que ministran una forma personal a nosotros y muy poco se resalta el poderío de Dios, se resalta la fortaleza de Dios, ¿no? Entonces, como que un poco de eso hemos cambiado esa parte por tantas alabanzas nuevas que hoy en día están ingresando y pues lamentablemente pues hemos caído en eso, ¿no? De siempre innovar, y eso de innovar a veces es peligroso porque justamente no hay conciencia de meditar en las letras para poder nosotros en espíritu poder cantarle al Señor, porque al final nosotros cuando congregamos en la casa del Señor es para alabarlo a Él, para engrandecerlo y resaltar en sí su presencia, ¿no? Ya creo yo que cuando uno quiere ser ministrado personalmente es otro momento, otro tiempo, ¿no? Personal tal vez, que un momento diferente, ¿no? Por eso que a veces es importante la sabiduría, el discernimiento, porque no todos venimos en una misma condición a la casa del Señor a alabarle, no todos, ¿no? Por eso es que es importantísimo el discernimiento, como dice, ¿no? Como estábamos comentando, y creo que eso nos tendría que ayudar mucho hoy en día con tantas cosas que se están levantando, ¿no? Eso es todo mi punto de vista, pastor, gracias. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, voy ahí para mi hermano José Luis Cayupe Melo. Mi hermano José Luis, ¿de qué manera podemos evitar que nuestras expresiones de adoración hoy en día se vuelvan condicionadas por tradiciones o elementos que puedan limitar nuestra sinceridad? ¿De qué manera podemos evitar que nuestras expresiones de adoración se vuelvan condicionadas por tradiciones o elementos que puedan limitar su sinceridad? ¿Qué dices? Primeramente, en el ámbito de la adoración, muchas veces los músicos, hasta nosotros mismos, primero le enfatizamos muchas veces a nuestro propio ego. O sea, buscamos ser el énfasis del público, la atracción del público. Conste que Dios nos dice todo lo contrario. En Proverbios capítulo 21:2 nos va a decir: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, nos dice. Esto nos va a decir, y esto nos enfatiza también en el ámbito de la adoración. Dios nos dice, pues no, y en Jeremías 29:13 nos va a decir: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea, a su momento he escuchado que tú decías que la adoración debe estar enfatizado con la prédica. Y eso es verdad, pues,
porque no buscamos nosotros enfatizar lo que nosotros queramos y deseamos, sino enfatizar lo que Dios quiere realmente para que pueda obrar en las personas. Y muchas veces hay gentes y personas que están en la iglesia, adoran, hasta cantan, hasta predican dentro del púlpito, pero cuando están en sus casas son como personas ya transformadas, como unas personas de demonios. O sea, se transforman. No te fuerte, hermano, por favor. No te fuerte. Pero es la verdad, pastor, porque he visto hace unos días atrás. Me está agarrando carne, hermano. Claro, es que es la verdad, pastor, porque yo he visto en varias ocasiones y que adoran y alaban a Dios dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia ya son otras personas. Y aparte de eso, y así hay varias personas, y cuando las personas que quieren venir a la casa de Dios y ven una actitud de esas, y dice, ¿para qué voy a continuar en ese lugar si es que van a actuar de la misma manera que nosotros? O sea, no hay ningún cambio, dice. Y es por eso que la adoración primeramente va hacia Dios, ¿no? De una manera limpia. Por eso es que Dios dice, yo examino los corazones de las personas. Y yo creo que la adoración primeramente viene a través de nuestro propio corazón y de la adoración hacia Dios. Gracias, Luis. Voy a preguntarle ahora a Jason Ulises Panduro. Mira, justo con lo que respecto de lo que habló Luis, es ¿cómo podemos incorporar nuestra reunión de adoración de manera que apunten de manera individual y comunitaria? De nuevo, ¿cómo podemos incorporar en nuestras reuniones de adoración aspectos que apunten a una experiencia tanto individual como comunitaria? ¿Qué dices? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, mira, para acotar este tema, para mí es importante ver cómo Dios antes enseñaba, ¿no? Con tanta humildad, y con su humildad ha podido ganar muchas cosas, ¿no? Sobre todo a nosotros. Y nosotros debemos ver como ejemplo que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, ¿no? Y debemos ser humildes como en todo aspecto, sobre todo en las alabanzas. Hoy en el día hay muchas imitaciones, pastor, mucho. ¿De qué me refiero? Imitan, por ejemplo, mayormente escuché de las iglesias aledañas que siempre hablan, saltan como David, no sé si has escuchado a ese pastor. Ya lo exageran demasiado y a eso yo veo, ¿no? Que ya se salen de la concordancia, pero más no aplican lo que dice la palabra del Señor y más no aplican lo que Dios hizo y ganó con su humildad. Ya. Voy a poner una cita bíblica. Estoy con el Eastword. Es una plataforma que tienes bastantes Biblias, comentarios, diccionarios. Aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A esa reflexión que comentabas, que mencionabas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Ojo, los músicos también profetizamos con los cantos, con los instrumentos, profetizamos. Profetizar es predicar, hablar acerca del reino de Dios, del evangelio. Muchos dicen, profetizamos en tu nombre, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre
hicimos muchos milagros. O sea, son personas que predican, cantan, adoran, ¿no? Echan fuera demonios y hacen milagros. Y Él les declara: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es fuerte ese término que comentaste, desde ya también, en este caso, en nuestra clase, nosotros hemos estado poniendo el énfasis de Lucas 4, 16 al 30, ¿no? Donde a la mujer samaritana, cuando están en ese diálogo, ¿no? Dice que es necesario que los que le adoran al Señor lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros también hemos de adorar, Juan 4, 16, ¿no? Debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque uno puede adorar mecánicamente. Muchas veces lo hice, lo hemos hecho muchas veces. Bueno, porque eso me gusta, eso he aprendido, pero Dios nos dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Entonces, el Señor está buscando ahí hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Desde ya, casi para cerrar, si alguien más le puedo permitir algún comentario si desea, breve, si no, voy a cerrar ya la lección. Por costumbre adoramos, sí, vale. Amados hermanos, para usted y para mí, para nosotros, toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, tenemos que usarlo, de tapa a tapa. Y esto lo digo delante del Señor, y les amo, les quiero, en el nombre del Señor. Todo esto es palabra de Dios, y todo vamos a usarlo, tanto el Antiguo, tanto el Nuevo, vamos a usarlo. No podemos escoger solo el Nuevo o el Antiguo, no, juntos va de la mano. Nuestro estatuto, nuestro reglamento de la IEP respalda y nos dice que creemos en toda la palabra, debemos creer en toda la palabra. Si en este término de liturgia, que tiene que ver con el canto, adoración, servicio, latría, servicio de todo el pueblo hacia Dios, amados hermanos, nosotros tenemos en el nombre del Señor también que cantar con instrumentos, con cánticos espirituales, con la llenura del Espíritu Santo, con todo el consejo de la palabra, tenemos que adorar. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento nos animan, nos motivan que debemos ser adoradores, que debemos adorar. Mucho más nosotros que estamos en esta reunión y estamos delante de la iglesia, hemos de nosotros, amados hermanos, guiar y dar las condicionales. La segunda lectura es solamente 2 páginas cortas, y ahí están las marcas, las evidencias de una iglesia que debemos cuidar, y eso ha sido analizado profundamente y es el resultado de arduos años. ¿Y cuántos han estudiado la palabra? Es el resumen de las marcas visibles de una iglesia. La segunda lectura lo van a disfrutar. Es tan corto, pero preciso, conciso, muy firme. Amados hermanos, nosotros hemos visto en esta clase, para cerrar, la adoración en el Nuevo Testamento no da detalles del uso de instrumentos. El Antiguo sí. Ni de la forma en que se adoraba, no nos da muchos detalles en el Nuevo. En el Antiguo sí. Pero sí establece principios reguladores para hacerlo. El Nuevo Testamento nos dice: háganlo decentemente y en orden y hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios es adorado cuando el que le adora está acompañado de una vida recta y reverente delante de Dios. Quien está en perfecta relación con Dios
dará lo mejor a Dios, obedecerá la Biblia y al Espíritu Santo. Esta es la mejor adoración, la obediencia. La obediencia es la mejor adoración. Suena más rico delante de Dios, mejor que un teclado, mejor que un instrumento. La obediencia es lo que Dios me pide, nos pide. La obediencia. ¿Cómo estás obedeciendo? Esposo a tu esposa, esposa a tu esposo, a tus padres, a tus pastores. La mejor obediencia en toda la Biblia es la mejor adoración que podemos dar. El resultado de esta integración bajo la perspectiva bíblica es el crecimiento individual y colectivo de la iglesia. Solo quien tiene a Jesús en su corazón puede ofrecer verdadera adoración, porque hay falsa adoración también. Entonces hemos aprendido en esos puntos la adoración, la liturgia, el culto, el servicio, la reunión, la congregación que hacemos hacia Dios, ¿tiene sus raíces en el culto judío de las sinagogas? Sí, tiene sus raíces. Está enfocada en la conducta, en el adorador, más que en la forma de adorar. Dios nos pide no solo de labios, no solo de boca, sino de corazón y conducta, cambio de vida, cambio de carácter, control de temperamento. Esta regida, la adoración, la alabanza, la adoración está regida por la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso es lo que puedo compartirles por ahora. La otra semana se viene otro tema importante. Hay que hacer la lectura de estos días. Tenemos 7 días. Lo voy a aperturar, les voy a enviar. Estoy pensando separar solo las páginas, darte solo las páginas en PDF, de ahí ya, para que no estés buscando dónde la encuentro. Eso lo voy a poner y para que puedan rápido darle su lectura y hacer su reporte rápido. Mi hermano Carlos, preguntas para despedir. Cuéntanos. Sí, pastor. La pregunta sería, ¿se puede permitir en este caso críticas al libro que usted ha mandado a leer? Le digo esto porque he encontrado algunas interpretaciones personales que creo que ellos necesitan estar atendidas. En la lectura me refiero. Excelente. Por favor, critícanme al libro. El día sábado estábamos en una reunión del sínodo, una capacitación, y el expositor decía, nosotros fallamos por no pensar y no hablar. Critícanlo. No todo lo que le damos tenemos que comernos. Si yo les invito una rica, deliciosa trucha, no te lo vas a comer con todo y huesitos, te vas a ir al hospital rápido. Así es que separa los huesitos, quédate con la carnecita. Critícanlo, por favor. Si hay cosas buenas, esto es lo de bueno, esto es lo de malo, y ahí vamos a tratar. Eso es saludable, hermano. Adelante. Pastor, ¿Alguien más por allí? Me gustaría, pastor, si lo podemos hacer en clase, porque el tiempo es corto y a veces falta, ¿no? Total. Sí, sí. Está bien. ¿Alguien más? Queda. Vamos entonces a despedirnos con una oración. Le voy a pedir que nos pueda despedir con oración a mi hermano Abner Zúñiga. Adelante, papá, despídanos con una oración de nuestra transmisión, de nuestra clase. Adelante. Vamos a orar, mis amados hermanos. Le damos gracias, Padre bendito, por estos momentos tan preciosos que hemos escuchado sobre la adoración. Padre, tú eres un Dios de adoración y tú necesitas adoradores, pero que te adoren en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir, a comprender y a entender tu palabra, para que nuestras adoraciones sean aceptos a tus ojos y a tu presencia, Padre amado. Oramos, Señor, para que mis hermanos que están en esta plataforma, tú, Señor, guíalos, abre sus mentes, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder captar las maravillas de tu ley. Oramos, Señor, para que tú nos cuides y nos guardes también. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén, hermanos.
Amén, pastor.